Capítulo 2. Las enfermedades más temidas de todos los tiempos. ¿Cuál es la enfermedad más temida en Norteamérica? Según una encuesta de Gallup, el miedo al SIDA supera el temor al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares, e incluso a la ceguera. Esto podría ser porque muchos norteamericanos creen que casi todo el mundo es susceptible de padecer enfermedades mortales, fuente New York Times, 22 de junio del 2008. El número de personas diagnosticadas con SIDA en Estados Unidos se ha vuelto alarmante, alcanza las 35.219 y ha cobrado 20.352 vidas, fuente Centros para el Control de Enfermedades. Y fundamentalmente es un hecho aceptado que el SIDA no es solo incurable, sino también resulta mortal. Al considerar los puntos anteriores, ¿cuál sería su reacción si oyera que en las noticias una docena de pacientes con SIDA no solo han revocado su sentencia de muerte, sino que además están completamente libres de esta enfermedad y ahora viven vidas normales y sanas? Su reacción probablemente sería de incredulidad, ¿no es así? Aunque usted pudiera haber oído que una o dos víctimas de SIDA se habían curado de manera milagrosa, a lo mejor a través de algún método curativo poco convencional, recuperación espontánea o intervención divina, quizás pensaría que estos casos son obra de la casualidad, pero varias docenas de enfermos de SIDA que han sanado por la misma modalidad curativa no podría ser una casualidad, ¿no es cierto? Ahora tome en cuenta la segunda enfermedad más temida en Norteamérica. Es la gran C, el cáncer. Prácticamente no hay nadie en Norteamérica que no conozca en forma personal a alguien que haya sido diagnosticado con cáncer o que haya muerto por esa enfermedad. Se estima que al menos 560.000 norteamericanos fallecen cada año a consecuencia de dicho padecimiento, alrededor de 1.500 muertes por día. Según la Sociedad Norteamericana del Cáncer, la probabilidad de que un individuo en el transcurso de su vida desarrolle un cáncer o muera a consecuencia de un cáncer es de 1 de cada 2 en los hombres, 50%, y 1 de cada 3 en las mujeres, 33,3%. Si se extrapola a la proporción de hombres-mujeres de 49-51, la probabilidad de que cualquier individuo, hombre o mujer, tenga cáncer en el transcurso de su vida es del 41%. Este pronóstico parece bastante espeluznante, por no decirlo de otra manera. Pero, ¿qué tal si le dijera que hay una terapia sorprendente, pero que a menudo se ha pasado por alto, que cura el cáncer de forma rutinaria, incluso en casos donde la enfermedad no se haya detectado en sus inicios o si se encuentra en la última fase del cáncer terminal? Y por cura no quiero solo decir que alivia los síntomas, sino que erradica permanentemente el cáncer con el subsiguiente restablecimiento de la salud. ¿Creía usted que esto es posible y que este tipo de curaciones ya están ocurriendo día a día en todo el mundo? Al principio, cuando encontré por primera vez esta sencilla terapia que supuestamente produce estas curas milagrosas, era escéptica. Sin embargo, los resultados de innumerables estudios de casos prácticos eran tan contundentes y a la evidencia tan irrefutable que pronto me convencí, sin la menor duda, de que esta, en definitiva, era la mejor arma de la humanidad para prevenir y curar no solo dos enfermedades más temibles, SIDA y cáncer, sino casi todas las afecciones. Si usted o sus seres queridos están sufriendo de cualquier enfermedad caracterizada por virus, bacterias dañinas, toxinas, agentes patógenos y otros microorganismos, no puede darse el lujo de seguir sin la terapia descrita en este libro. O, si por casualidad usted es una de las innumerables personas que temen que algún día tendrá una enfermedad que viene de familia, o le preocupa que tal vez pueda desarrollar una de las muchas enfermedades causadas por envejecimiento o los malos hábitos derivados de su estilo de vida, esta terapia pondrá fin a todos sus miedos. ¿Qué es la terapia de oxígeno? Me enoja un poco porque al principio se burló de la campaña farmacéutica y está haciendo exactamente lo mismo, apelando al miedo, diciéndote que esto es el incurable, te cura todo. O sea, bueno, a ver. ¿Qué es la terapia de oxígeno? La terapia de oxígeno es un término que se refiere a un número de diferentes prácticas en las cuales el oxígeno, el ozono o el peróxido de oxígeno se administran con fines terapéuticos. Aunque existen varias formas de terapias de oxígeno, gran parte de la discusión de este libro se centra en el uso terapéutico de ozono médico y el peróxido de hidrógeno, llamadas también terapias bioxidativas, los cuales han producido efectos impresionantes al revocar el más amplio espectro de enfermedades. Cada vez más gente alrededor del mundo se está refiriendo a este tándem de terapias como un cúralo todo para una variedad de enfermedades y dolencias,
y están convirtiendo rápidamente en los métodos elegidos para erradicar enfermedades. La terapia de oxígeno no es nueva. El primer caso documentado en el cual el oxígeno realmente se empleó como medio médico fue en 1783, cuando el doctor francés Cailens trató a un paciente con inhalaciones diarias de oxígeno y la curó con éxito de su tisis, nombre arcaico para la tuberculosis. Los resultados de la terapia se publicaron en la Gazette de Sante. En 1820, el doctor Daniel Hill, un cirujano que fue uno de los primeros defensores de la terapia de oxígeno, publicó las observaciones prácticas sobre el uso de oxígeno en la cura de enfermedades. Calificó la terapia de oxígeno como decisiva para tratar con acierto casos de debilidad nerviosa, epilepsia, hidrocefalia y escrófula. En 1857, The Lancet publicó un artículo de S.B. Bridge, MD, donde se sugería que un paciente enfermo necesita mucho más oxígeno de lo que posiblemente pueden obtener todas las circunstancias y todos los distintos estados contaminados de la atmósfera que le rodea. Además, escribió que el oxígeno bien puede ser un agente terapéutico poderoso, pero en aquel tiempo la profesión médica lo pasó por alto o de plano lo ignoró como medicina debido a la falta de ensayos clínicos imparciales de una magnitud suficiente en la práctica. Durante el resto del siglo XIX se reconoció el valor terapéutico de la superoxigenación e inhalación de oxígeno gaseoso como un remedio efectivo para la enfermedad. El siglo XX trajo consigo el uso del oxígeno en medicina y cirugía, así como la inyección intravenosa de oxígeno y las insuflaciones orales rítmicas de oxígeno para uso terapéutico. En 1915, un médico alemán llamado Albert Wolff se convirtió en el primero en utilizar el ozono para tratar a pacientes con enfermedades de la piel. En los años 50, varios médicos alemanes empezaron a utilizar el ozono, junto con las modalidades terapéuticas establecidas, para tratar el cáncer. En la misma década, la oxigenoterapia hiperbárica empezó a convertirse en el foco de varios ensayos clínicos, luego de que investigadores de cáncer la utilizaron. Este método de terapia de oxígeno empleaba cámaras hiperbáricas donde el paciente inhalaba oxígeno al 100%, a presiones mayores que la presión atmosférica normal. Durante los años 50 hasta ahora, la oxigenoterapia hiperbárica ha ayudado a curar y restaurar las funciones a personas con varios trastornos y lesiones neurológicas. Este es un listado parcial: enfermedades de Alzheimer, Parkinson, diabetes, derrame cerebral, esclerosis múltiples, enfermedades de Lou Gehrig, lesión cerebral, deficiencia del aprendizaje, parálisis cerebral, síndrome de fatiga crónica y autismo. ¿Por qué funciona tan bien el oxígeno? ¿Por qué funciona también la terapia de oxígeno? Como se explica en el capítulo anterior, el cuerpo consta de un 62% a un 71% de oxígeno y este es el elemento más abundante y esencial del cuerpo. El 90% de toda nuestra energía biológica proviene del oxígeno. Además, cuando se tiene en cuenta que los microorganismos, virus, bacterias y agentes patógenos que causan enfermedades no pueden sobrevivir a un ambiente rico en oxígeno, se empieza a ver por qué la terapia de oxígeno es el arma más poderosa para luchar contra la enfermedad. Un cuerpo altamente oxigenado no solo es inmune a la afección, también destruye la enfermedad que ya existe en el cuerpo. Si el oxígeno fuera en verdad la cura, lo todo para casi todas las enfermedades, podría llegarse a la conclusión equivocada de que todo lo que verdaderamente se necesita para crear un ambiente rico en oxígeno en el cuerpo es respirar hondo. Desafortunadamente este no es el caso. El hecho es que incluso si nuestras ciudades, pueblos y otras áreas residenciales tuvieran aire limpio con abundante cantidad de oxígeno, que no se tiene debido a la polución del aire, y si los seres humanos se acordaran de respirar profundamente a lo largo del día, lo cual no hacen, aún así no sería posible asimilar tanto oxígeno como el que nuestros cuerpos necesitan para que se produzca la curación y se restablezca la salud. Es más, en realidad inhalar oxígeno no es suficiente, solamente el 15% del oxígeno que se inhala es absorbido dentro de la corriente sanguínea. El oxígeno debe entrar a la sangre y la sangre a su vez debe enviarlo a las células y tejidos de todo el cuerpo. Esto hace que los niveles de oxígeno en los tejidos suban, matando bacterias, virus y células defectuosas del tejido, permitiendo a las células sanas sobrevivir y multiplicarse más rápidamente, finalmente creando un sistema inmunológico más fuerte. Las terapias bioxidativas presentadas en este libro estimulan los movimientos de los átomos de oxígeno desde la corriente sanguínea a las células en mayor medida de la que normalmente se alcanza por todos los medios.
Con unos niveles más altos de oxígeno en los tejidos se matan las bacterias y los virus junto con todas las células de tejidos defectuosas. Las células normales sobreviven y se multiplican más rápidamente. El resultado es un cuerpo más sano. Uno de los descubrimientos más importantes que apoyan la terapia de oxígeno tuvo lugar en 1931, cuando el Dr. Otto Warburg ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por probar que los virus no pueden existir ni proliferar en un ambiente con altos niveles de oxígeno. Esto se debe a que son anaeróbicos, lo que significa que se encuentran y desarrollan en ausencia de oxígeno. Citando al Dr. Warburg, prive a una célula del 35% de su oxígeno durante 48 horas y puede volverse cancerosa. Además, dijo que la causa principal del cáncer es la insuficiencia de oxígeno a nivel celular y que las células cancerígenas no pueden sobrevivir en un ambiente alto de oxígeno. 1 de cada 3 adultos de Norteamérica tiene cáncer, pero la mayoría de incidencias aún no se han diagnosticado ni detectado. Además, todo ser humano tiene células cancerígenas en el cuerpo, las cuales están buscando precisamente un ambiente bajo de oxígeno donde puedan estimular, donde poderse multiplicar y convertirse en una enfermedad auténtica. Se han realizado innumerables estudios que han demostrado de manera concluyente que una oxigenación mayor, ya sea en forma de peróxido de hidrógeno, ozono u oxígeno hiperbárico, conlleva a la destrucción de los virus. Los tumores cancerosos disminuyen de tamaño cuando se les pone en contacto con oxígeno. Otros estudios realizados por médicos e investigaciones han demostrado que en ambientes altos en oxígeno no solo se oxidan y mueren las células cancerígenas, sino también todas las toxinas, bacterias, virus, agentes patógenos y microorganismos característicos de enfermedades. Como resultado, ahora sabemos que el cáncer y otras células causantes de enfermedades sencillamente no pueden sobrevivir y desarrollarse en un cuerpo rico en oxígeno. Por otro lado, las células normalmente que necesitan oxígeno como fuente de vida y dependen de él para mantener sus funciones y su viabilidad se desarrollan y se vuelven más sanas en un ambiente rico en oxígeno. El cuerpo humano en su totalidad se rejuvenece y recibe incontables beneficios de la terapia de oxígeno para la salud. Louis Pasteur, un notable químico y microbiólogo francés del siglo XIX, conocido por sus extraordinarios avances en las causas y la prevención de la enfermedad, se retractó en su lecho de muerte de su teoría microbiana diciendo: el microbio no es nada, el terreno lo es todo. El terreno del que habla no es el sistema inmunológico, sino el ambiente oxigenado del cuerpo humano. Un estado debilitado, suprimido del sistema inmunológico, solamente se genera cuando al cuerpo humano le falta oxígeno, permitiendo así que los microbios patogénicos se multipliquen. Esto fue corroborado por Rudolf Virchow, el médico alemán, al que se ha llamado padre de la patología, mismo que fundó el campo de la medicina social. Después de su ilustre carrera médica, se sabe que dijo: si pudiera volver a vivir mi vida, la dedicaría a demostrar que los gérmenes buscan un hábitat natural. Los tejidos enfermos, en lugar de ser causa de dichos tejidos, si pudiera volver a vivir mi vida, la dedicaría a demostrar que los gérmenes buscan un hábitat natural. Los tejidos enfermos, en lugar de ser la causa de dichos tejidos enfermos, por ejemplo, los mosquitos, buscan el agua estancada, pero no hacen que el agua se estanque. Asimismo, los gérmenes, bacterias, virus y agentes patógenos no causan las enfermedades, sino que procuran ambientes donde puedan desarrollarse mejor, y es en cuerpos privados de oxígeno. Ahora hay un consenso general entre los profesionales de la salud holística y algunos miembros progresistas del gremio médico sobre la necesidad de oxigenar el cuerpo para prevenir e incluso curar el cáncer y otras enfermedades degenerativas. El ozono, O3, el peróxido de hidrógeno, H2O2, son las sustancias más simples con las que se cuenta para oxigenar eficazmente el cuerpo. Sus mecanismos de acción son parecidos, esto es, cuando se disuelve en el cuerpo, ambos ceden al átomo extra de oxígeno de su configuración molecular, produciendo así un ambiente rico de oxígeno. De las dos sustancias, el peróxido de hidrógeno es el más fácil de adquirir y usar. La única razón por la cual la industria médica y la farmacéutica no han adoptado esta poderosa solución para prevenir y curar las enfermedades es porque no hay ningún incentivo financiero para hacerlo. El ozono y el peróxido de hidrógeno, ambos son sustancias no potentables y muy baratas de fabricar y de usar. Es más, como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, el modo de ganarse la vida de médicos, hospitales y otras instituciones médicas se vería amenazado si se erradicara casi todas las enfermedades con una correcta administración de ozono o peróxido de hidrógeno. Ozono y peróxido de hidrógeno.
La ozonoterapia se ha utilizado con mucho éxito en una variedad de enfermedades, vea listado abajo, incluyendo el SIDA. Médicos alemanes como el Dr. Hoskiev, el Dr. Sam Rilling y el Dr. Renate y Fesheim han tratado y curado con éxito a pacientes con SIDA. Varias docenas de ellos han provocado su sentencia de muerte gracias al trabajo de estos doctores. Un médico de Stuttgart, el Dr. Alexander Preuss, puso a disposición sus notas sobre el uso de ozonoterapia para tratar el SIDA. Los resultados han sido muy prometedores. Como estableció la política de no rechazar ningún paciente que buscara ozonoterapia para el tratamiento de SIDA y tampoco utilizó un protocolo clínico formal que hiciera que sus descubrimientos fueran tan aceptables para la clase médica como los ensayos clínicos, sus historias clínicas se consideran anecdóticas y por lo tanto no se aceptan como prueba médica de que la terapia es eficaz. Sin embargo, es innegable que el Dr. Preuss ha empleado con éxito la ozonoterapia para curar al menos a 10 personas de SIDA, una enfermedad que anteriormente había sido incurable. En los años 80, varios médicos norteamericanos empezaron a experimentar con la infusión de ozono en la sangre para tratar una variedad de enfermedades. En 1986, la compañía Medison en Nueva York obtuvo autorización de la FDA para llevar a cabo experimentos relacionados con ozonoterapia. La terapia consistía en la infusión de ozono, es decir, O3, una forma supercargada de oxígeno de 3 átomos, en la sangre de pacientes con SIDA. Los resultados fueron increíbles. El virus del SIDA se destruyó completamente in vitro sin ningún nivel de toxicidad. La compañía estaba en vías de recibir el permiso de la FDA para comenzar a hacer pruebas en humanos en 1987, pero de repente la FDA detuvo el proceso. Se desconoce la razón exacta del retraso, aunque existen varias teorías. Una de las empresas farmacéuticas, Burroughs Wellcome & Company, que en 1985 había solicitado una patente sobre el AZT, el primer medicamento para el VIH y SIDA, hizo campaña contra los ensayos clínicos en humanos de Misonte porque el AZT estaba a punto de ser aprobada para su distribución en el 1987. La razón oficial que dio la FDA por haber detenido los ensayos clínicos de Medison es que se necesitaba llevar a cabo más pruebas antes de que se pudieran empezar los ensayos clínicos en humanos. Cualquiera que pueda ser la verdadera razón, la evasiva mantuvo al público en general ignorante de las posibilidades seguras, eficaces y económicas que ofrecían tratamientos con ozono. A diferencia de los medicamentos para el SIDA como el AZT que cargan al hígado y al sistema inmunológico con sustancias tóxicas, el ozono vence al virus del SIDA simplemente oxigenando las moléculas de su caparazón. Cuando las moléculas de ozono se disuelven en la sangre, liberan su tercer átomo de oxígeno, provocando así una hiperoxigenación que destruye todos los virus y microorganismos de la enfermedad, dejando ilesas a las células normales. Hoy en día es posible recibir ozonoterapia en consultas médicas exclusivas a través de infusiones en sangre. A pesar de que los doctores tradicionales aún no han empezado a ofrecer esta terapia, no es difícil encontrar una lista de médicos progresistas, clínicas y hospitales que sí lo hacen. Simplemente busquen en internet ozonoterapia en su ciudad o país como palabra clave. También hay una organización llamada Fundación Internacional de Medicina Bioxidativa, International Bioxidative Medicine Foundation, que le puede dar una lista de médicos formados y con experiencias en las prácticas de la terapia bioxidativa. La información del contacto es la siguiente: International Bioxidative Medicine Foundation, BIO, bla bla bla. La infusión de ozono en la sangre es un procedimiento sorprendentemente sencillo. Consiste en extraer al paciente aproximadamente medio litro de sangre, introducir en ella una cantidad específica de ozono a través de un cable eléctrico cargado de 300 voltios. Cuando la sangre absorbe el ozono, se liberan en ella los átomos extras de oxígeno, provocando así una inundación de oxígeno. La sangre se vuelve de un rojo intenso, lo cual significa que está sana y que el oxígeno la limpió. Por consiguiente, ya no tiene los microorganismos causantes de la enfermedad y la sangre oxigenada se inocula de vuelta al paciente, y cuando esta sangre, fortalecida con oxígeno, se dispersa, confiere alguna de sus propiedades viricidas al resto de la sangre del paciente, destruyendo así en todo el cuerpo a los microorganismos causantes de la afección. El procedimiento puede hacerse tantas veces como sea necesario dependiendo de la gravedad de la enfermedad del paciente. Se puede usar una vez al día, una vez a la semana o como lo determine el médico que administra la terapia. Se ha comprobado que la ozonoterapia a través de las infusiones de sangre ha tratado con éxito al menos las siguientes 33 enfermedades graves. La lista que a continuación se incluye es parcial: SIDA,
colitis, leucemia, enfermedad de Alzheimer, colesterol, úlceras en las piernas, arteriosclerosis, cistitis, mononucleosis, artritis, esemas, esclerosis múltiples, acné, hongos, llagas abiertas y heridas, quemaduras. Gangrena, enfermedad de Parkinson, cáncer, enfermedad de las encías, proctitis, enfermedad cardiovascular, hepatitis, próstata, candidiasis, herpes, tricomoniasis, cirrosis hepática, linfomas, infecciones por candidiasis y por hongos. Los pacientes han descubierto que después de completar los tratamientos permanecen libres de enfermedades siempre y cuando se comprometan a llevar una dieta sana y hacer ejercicio. Otra alternativa, eso es lo más barato que hay, o sea, dieta sana y ejercicio. Otra alternativa del uso de ozono que no precisa infusión en sangre ni tener que acudir con un médico para que le administre es tomar agua ozonizada. El agua ozonizada, que sencillamente es agua tratada mediante un generador de ozono, es una manera eficaz de oxigenar el cuerpo y acelerar el proceso curativo. El ozono se utilizó por primera vez en Europa hace más de 100 años para purificar el agua potable. Sus características únicas la hacen idónea para purificar y garantizar el agua potable más limpia y segura porque elimina el 99,9% de sus bacterias y virus. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, incluso afirma que el ozono es un tratamiento de agua que protege a la gente del virus del E. coli. El agua ozonizada también se utiliza en varios distritos metropolitanos del agua para mejorar la calidad y el sabor del agua potable. Las compañías embotelladas de agua más importantes la utilizan para la esterilización y la industria alimenticia la usa para limpiar alimentos antes de su distribución. Además de que el ozono es la única solución natural para purificar el agua, la investigación demuestra que beber agua ozonizada ha contribuido significativamente a la curación de carcinomas, úlceras, enfermedades en las encías, alergias, resfriados, gripe, aftas, gastritis, boqueras, candidiasis, problemas circulatorios, infecciones dentales, dolores de cabeza y otra gran cantidad de dolencias. Beber de 6 a 8 vasos diarios de agua ozonizada establece un alto nivel de oxidación en el cuerpo, facilita la desintoxicación y acelera el proceso curativo. En el mercado hay muchos ozonificadores económicos que se pueden encontrar a través de internet con la frase ozonificador de agua. Aunque la administración de ozono a través de la infusión de sangre o beber agua ozonizada son protocolos simples para combatir la enfermedad, otra manera más sencilla e igualmente viable y eficaz para oxigenar el cuerpo es a través de la administración del peróxido de hidrógeno. En los siguientes capítulos aprenderás más sobre el descubrimiento acerca del uso terapéutico del peróxido de hidrógeno, además de cómo lo puede usar en casa para prevenir y curar una amplia variedad de enfermedades y dolencias.